Buenas tardes. Los dos equipos que ya se disponen a jugar este cuarto encuentro de la sección matutina de esta segunda edición en su grupo B. Frente a frente, el Club Deportivo Santa María y el Mijas, que se van a ver en este encuentro entre dos equipos más bien de la tabla medio-baja de esta segunda división. Repasamos un poco lo que ha sido su trayectoria con un Mijas que es noveno en la tabla con 2 derrotas y una victoria, 14 goles a favor, 16 en contra. Y el Club Deportivo Santa María, que lleva una victoria y un empate, lo que le podría catapultar en la tabla, toda vez que ya sabemos que Asociación Deportiva El Viso ha empatado con Barriada La Playa en el liderato de la tabla gracias a la victoria que acabamos de ver por 4 goles. Por 4 goles a 1. El Mijas, que vestirá de camiseta azul, camiseta amarilla para el Club Deportivo Santa María. La bola que va a poner en juego Rome, buscando a su goleador, a Juanito. Ahí está Rome, eleva balón, Juanito que juega para la banda, el control que no es bueno. Y será el Club Deportivo Mijas el que busque ponerse con Fieri en puerta. Estamos viendo también a Raúl Ortiz acudiendo a ese balón, también Javi Trujillo, el corpulento pivote ofensivo. Y ahí está Ortiz, el balón que se va a marchar fuera ante la mirada de Bicho. Un Bicho que ya nos dio muestras el jueves de los buenos partidos que puede realizar. Ojo a la diagonal hacia adentro, el balón que se queda filtrado. Juanito que buscaba esa bola de cabeza, no había nadie en el segundo palo. Y es Fieri tocando la bola del Club Deportivo Mijas. Intenta arrancar por la banda. Juanito que le va a quitar el esférico. Se va al suelo el jugador de Mijas. Juanito se le escapa ese remate por encima del travesaño. Mientras vemos a un jugador del Mijas, en este caso a Miguel Martín, que se duele en el suelo. La patada, bueno, más que patada, ha sido un impacto con el brazo meramente fortuito. El balón que va a poner en juego el Club Deportivo Mijas. Raúl Ortiz. Fieri. Fieri para Raúl Ortiz. Raúl Ortiz jugando para Fieri, abriendo para Juanmita, el internacional español del sub-21. En esta segunda división, donde hay unos cuantos jugadores que ya están en la selección absoluta. Intenta arrancar Rome desde atrás, el golpeo de Rome. La pelota que se marchó desviada. La pelota que se marchó desviada.
Es balón donde Rome impactaba en la cara de un jugador del Mijas. Está Rome disculpándose, dialogando amigablemente con su rival. Partido que ha empezado con fuerza y con un Club Deportivo Santa María que quiere sumar. Frieri se le va a quedar corto. Frieri que consigue tocarla. Es buena. Toca a Raúl. Se le escapa el control. Llegaba desde atrás Juanmita. Y Rome que conseguía desviar ese esférico. Balón al segundo palo. Excesivamente largo el movimiento de Raúl Ortiz. Balón de Rome. Pondrá la pelota en juego Rome para Bicho. Bicho para Rome. Balón arriba. Se le escapa muy desviado al capitán del Club Deportivo Santa María, Frieri. Arrancando es Frieri, el internacional por Inglaterra. El pase se le va a quedar corto. Atento al avance. Corta Frieri. Salió achicando espacios. Juanito muy percutivo. Esa zona de arriba. Otra vez Rome que acudía al esférico. Juanito, Frieri. El balón que se queda muerto. Tiene que actuar la defensa hasta en 2 ocasiones. Rome que busca el pase con la chilena. Saldrá desde atrás. No lo consigue. La pelea enconada entre los dos equipos. El disparo al palo. Al palo. El balón a la Juanmita que intentaba llevárselo. Es bueno el movimiento. Es falta clara. Falta muy clara de Javi Trujillo sobre el avance de Mario, que intentaba hacerse un hueco. El caracoleo, el regate de cintura de Mario que fue excelso. Pues ese amago de irse hacia un lado y luego irse hacia el otro que pilló desprevenido a Javi Trujillo. Ojo porque la ocasión es muy buena. La pelota que va a disparar se va a marchar por encima del travesaño a Mario. El balón que va a poner en juego Frieri. Ahí está Frieri. El balón que se va por encima del travesaño. Balón otra vez que juega por arriba. Es esférico para Frieri. Bola para Raúl Ortiz. Raúl Ortiz. Se va al suelo el jugador del Club Deportivo Santa María. No parecía que hubiera habido ningún tipo de contacto. Es Bicho el que se hace con el esférico. Y la bola que jugará Juancho desde atrás, buscando a Bicho. Bicho consigue poner el balón dentro del área. A ver el remate. Se le escapa. El forcejeo intenso entre los jugadores del Club Deportivo Mijas y el Club Deportivo Santa María, que de momento nos está dejando sobrepasando el intermedio de este primer periodo, pero sin goles en el marcador. Tampoco podemos contabilizar muchas ocasiones. Ha habido un balón al palo, eso sí, del Club Deportivo Santa María, pero de momento poca ocasión clara, poco movimiento de los porteros.
en una mañana donde hemos visto la exhibición en el tercer periodo de Calonge, el portero de la Asociación Deportiva El Viso, que ha hecho un extraordinario tercer periodo. Ahí está Fury. El toque por abajo, intenta llevársela. El Club Deportivo Santa María recoge el esférico Bicho. Jugando Bicho para Juancho. Ahí está el lanzamiento a mano de Bicho que se pasó de potencia. Intentaba recoger la plata el internacional con la selección española. El balón que va a tocar Fury. Ahora sí. Conectaba. El rechace con los brazos. Finalmente se acababa metiendo en la puerta, pero ese despeje con los brazos no puede ser en ningún momento tanto favorable al Club Deportivo Santa María por normativa. Ahí está Fury. El toque de chilena se le escapa ligeramente. Se le ha escapado a Javier Anaya. La bola que va a jugar ahora por el centro. Trazaba la diagonal. Intenta el Club Deportivo Santa María salir. Ahí está Plata. Busca el centro. Saque de banda. Saque de banda forzado por Plata por el dorsal número 7 del Club Deportivo Santa María. Balón que va a poner al centro. La ocasión que conseguía armar Mario. Ha habido nuevamente cambios. Salta nuevamente al terreno de juego Juanito. Y también está preparado para saltar Fran Rayo, el guardameta suplente del Club Deportivo Mijas. Balón Juanito que le intenta tocar. Podía ser buena. El balón que se queda trastabillado. Intenta salir con ese recorte. Agus Noya, que pide ser sustituido. Sale Bicho. Balón jugado de Bicho para Plata. Sale Bicho del área. Intenta poner el balón a la posición de Juanito. Llegaba desde atrás. El acelerón. Se iba un jugador. Del Club Deportivo Mijas al suelo. El empujón sobre Raúl Ortiz, que es señalado como acción punible por el colegiado del encuentro. Colegiado del encuentro que es Godson Palacios Arrugaeta. Raúl Ortiz. Es el esférico que va a poner. El disparo que es bueno. El rechace al cual no llega la defensa. Intentaba el remate Juanmita. Finalmente se lo va a llevar Plata. Se va al suelo. Falta. Pita falta de Javier Trujillo. Aquí la arrancada y se iba al suelo el dorsal número 16 del Club Deportivo Santa María, Marcos, que será el que busque el disparo a puerta, pierna derecha. Y el primer plano de Alejandro Matthew Freire Austen. La pelota que intentaba poner en la escuadra se le escapa. Saltará al terreno de juego Núñez.
Aquí el primer plano del chutador, que no era Marcos, era Joselito. Como ven, los dorsales se les ve ligeramente. Antes hemos tenido también el mismo problema en otro partido. El toque de Juanito por encima de Fury. 0-0 en el marcador. Le está costando a los equipos inaugurar los marcadores. Rome, que va a mandar ese desplazamiento en largo. Se iba al suelo el jugador del Club Deportivo Mijas, doliéndose. Ahí está la entrada, el choque más bien fortuito entre Rome y Javi Trujillo. La bola arriba. Es esférico. Tocando. Balón para Juanito, que busca el segundo palo. Juan Rome, que llega con todo. La falta de Rome. Yo creo que se veía obligado a intentar forzar el conseguir ese esférico. Fran Rayo, que se veía comprometido. El pase de Juan. Esa cesión a portería que era muy arriesgada, porque estaba por ahí Rome, el capitán del Club Deportivo Santa María, intentando atrapar la pelota, intentando hacer la de la picaresca. Ahí está Fran. El disparo de Fran directamente a las manos de Bicho. El balón arriba. Atentos a Juanito. Juanito, que intenta elevarla. Juanito, que se va por banda. La protege Juanito. Del centro para Fran Rayo. Es Raúl Ortiz. Buscando Raúl Ortiz el pase de Miguel Martín. Intenta la contra. Gol. Gol del Club Deportivo Santa María, que pone el primer tanto en el marcador. El disparo un tanto mordido que superaba por arriba a Fran Rayo. El gol que sube al marcador en las postrimerías. Ese gol de Joselito. El gol de Joselito, el dorsal número 18, que es el que de momento campea en el marcador. Tocando ya al final de este primer periodo, se adelanta el Club Deportivo Santa María. Miguel Martín, balón arriba. Es la elevación sobre la posición de plata que defendía. El reloj que se para en 14:05. Está la posición de Miguel Martín, buscando el balón arriba, la catapulta. Esférico hacia arriba. Saldrá saque de banda. No, finalmente la pelota que no sale. El toque a 3 dedos. La falta a 1,8 de Miguel Martín sobre su rival. Será la última ocasión del encuentro, al menos en este primer periodo. El disparo que se va a disponer a lanzar Núñez, que se escapaba por el perfil derecho y que ponía
en aprietos la acción defensiva de Miguel Martín. Ahí está Núñez. Arriba. Termina el primer periodo. Sigue valiendo el gol de Joselito, que es el que ha marcado en el último minuto y el que de momento hace que domine en el marcador el Club Deportivo Santa María sobre el Club Deportivo Mijas. Os dejamos con los mejores momentos de este primer periodo un tanto enrevesado y volvemos en unos instantes. Nos encontramos ya para el segundo periodo de este encuentro, donde de momento gana el Club Deportivo Santa María por 1-0. Sigue valiendo el gol de Joselito contra un Club Deportivo Mijas que lo ha intentado, que ha llegado en algunos momentos con algo de peligro en un partido un tanto atascado, un tanto atorado. Vamos a ver si consigue ahora el Club Deportivo Mijas y también, lógicamente, el Club Deportivo Santa María que empiece cierto goteo de goles para uso, disfrute y algarabía de nuestros telespectadores, a los cuales saludamos en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. El Club Deportivo Santa María que está intentando jugar ahora desde la zaga. Bicho buscando a Plata. La jugada hacia el costado, el testarazo. Consigue hacerse con el esférico. Regatea, tiene que tocarla atrás. La defensa es un segundo pase hacia atrás. Es falta. Es falta. Pues, mira, va con cara
de preocupación. Con cara de preocupación porque han cometido ahora un error básico, ese segundo pase, un segundo pase hacia el portero. Será Juanmita el que vaya a poner el disparo. Lo consigue sacar desde atrás. Es balón arriba. Ahí estaba la pelota que va a poner en juego Agus Noya. Es esférico para Fieri. Busca a Agus Noya. Intenta avanzar por la banda. Pone la elevación de la bola. No tenía muy claro el delantero hacia dónde iba la pelota. La cesión hacia atrás. Excesivamente fuerte. Atrás vemos el avance del jugador. Y también como ha saltado a Costa, el guardameta del Club Deportivo Santa María. El toque que se lo va a llevar el conjunto que hoy viste amarillo fosforito. El club que hoy viste de amarillo fosforito, este Club Deportivo Santa María. El balón que va a ponerse en juego con la autorización del árbitro del encuentro. El disparo que se le va a marchar muy desviado. Se le va a marchar muy desviado. La bola que va a poner en juego nuevamente el Club Deportivo Mijas con Raúl Ortiz Fieri. Abriendo Fieri nuevamente para Raúl. Raúl que levanta la cabeza. Es bola de plata. No va a conseguir impactar bien con el esférico. Y será balón nuevamente para el Club Deportivo Mijas, que lo intentó ahora con la chilena de Javi Trujillo. Se le escapó, ligeramente desviada. El partido que sigue transcurriendo a un ritmo un tanto lento. La dejada que era buena. Fieri que espera para hacerse con el esférico. Y sale desde atrás Ezequiel. Ezequiel ante la presión de Plata. Busca posición arriba. La chilena. ¡Qué parada! ¡Qué parada! Del guardameta. Del Club Deportivo Santa María. Un Santa María que ahora se está viendo azuzado. La pelota que va a poner nuevamente el guardameta del Club Deportivo Santa María. Sale el Club Deportivo Mijas intentando a la contra. Rome que intenta buscar defender esa jugada. Martel que la echa atrás. Y es Fieri quien avanza desde lejos. Fieri para Martel. José Manuel Martel levanta la bola. Enfrente está Rome. La posición de pivote.
que la ocasión de oro de Ezequiel la consigue sacar nuevamente el portero. Ezequiel, que ahora buscaba precisamente la opción con Raúl Ortiz. Raúl, que sigue persiguiendo ese esférico, la chilena hacia el otro lado. La basculación completa del Club Deportivo Mijas. Intenta salir. Ojo a la contra ahora. Balón. En última instancia, acción defensiva. El disparo que se va a marchar por encima del travesaño. Era Juanmita el que buscaba el disparo. El internacional español con la sub-21. Rome. Juanito, la pelea Juanito, se encuentra con la oposición de Raúl Ortiz. Juanito que está peleándose con propios y extraños. Todo pundonor, el dorsal número 10 del Club Deportivo Santa María. La plata, falta de saque. Tardó excesivo tiempo en ponerlo en juego el Club Deportivo Santa María. El balón para Frieri. Un Frieri que eleva la bola. Alejandro Castro que va a intentar el remate. La chilena lateral que no le sale. Tiene que acudir otra vez a la defensa. Rome que busca el disparo desde muy lejos. Se marcha más allá de la red protectora de la arena. Jugando nuevamente Alex Castro. Quedaba un tanto corto con Frieri. Ahí está Frieri. Buscando nuevamente a Alex Costa. La bola que va a poner en juego nuevamente el Club Deportivo Santa María con Rome. Balón a la mano. Golpeaba en la espalda a Javi Trujillo. Tiene que salir desde atrás. El remate se le escapa. Desviado a Juanmita, que lo está intentando, que está percutiendo, pero no está teniendo acierto de cara a puerta. Donde Marcos. La rotación del Club Deportivo Santa María intentando buscar el ataque. Se había quedado solo. La parada de Frieri será saque de esquina. Saque de esquina de Frieri. Ahí estábamos viendo el avance de Núñez. Con un Juanito ahora que va a poner la pelota en juego. Ahí está Juanito. Balón al segundo palo. Consigue sacarla. Pedía más altura Rome sobre ese saque de esquina. Y ahí está Juanito que acude a por la pelota. Juanito otra vez para Rome. Le pilló bajando ese balón, no consiguió mitigarlo, se le escapó. Ligeramente desviado por arriba, la cesión comprometida. Juanmita que llegaba al pressing y la falta que solicitaba Raúl Ortiz y que el colegiado no ha visto como acción punible. Otra vez la rotación de jugadores. Santa María, ¡qué golazo! ¡Gol de Joselito! Que marca el segundo tanto en este encuentro. Marca su doblete. El error de marca me da la impresión que bastante evidente. Muy timorata la presión sobre el dorsal 18 del Club Deportivo Santa María.
balón que se colaba por toda la escuadra, completamente imposible para Frieri. Mientras arrecia el calor aquí en el puerto de Santa María, estaría bien saber cuál es la temperatura en una semana donde se ha hecho protagonista precisamente las condiciones climatológicas en el país. Estaría bien saberlo, buscaremos el dato. Joselito que la buscaba atrás. Es Frieri nuevamente buscando la pelota. Llegaba la acción defensiva de Juanmita. Balón al centro. Busca la posición de pivote. Rome que se hace con el esférico. Y ese balón hacia atrás será nuevamente Plata. Se va al suelo el jugador del Club Deportivo Mijas. Hasta 2 jugadores dañados. Pues nos daba un poquito la sensación de que hacía bastante calor, sobre todo por la constante hidratación de algunos de los jugadores. 24 grados en Puerto de Santa María, 70% de humedad, 21 kilómetros hora el viento, que vemos cómo mueve los banderines que delimitan las distintas zonas de esta arena en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Aquí la segunda división de fútbol playa. Frieri que buscaba el disparo, no cogía puerta. Llega Rome. Los 2 goles de Joselito que siguen valiendo para que de momento el Club Deportivo Santa María se lleve la victoria. El intento de remate de cabeza que era complicadísimo. Vuelve a buscar la pelota. Contrapié el remate de Juanmita. Estaba entre Juanmita y Javi Trujillo, ambos buscando el esférico del Avalado. Se le escapa el control al jugador del Club Deportivo Santa María. Sacará Ezequiel a la posición de cierre, donde Rome está sencillamente imperial. Y eso que le está tocando bailar, como aquel que dice, con un jugador de la corpulencia de Javi Trujillo, que de momento no está consiguiendo percutir. Rome, que acudía buscando esa faceta ofensiva, protegiendo el esférico. Ahí está Rome sobre la línea. Se le escapa la pelota a Rome. 48 segundos para que termine el segundo periodo. La bola de Javi Trujillo nuevamente al centro. Frieri que buscaba el remate. Se estrella, mejor dicho, contra el cuerpo de Plata, el jugador internacional por la selección española. El balón catapulta hacia la posición de Javi Trujillo. No, será en cortito. Peleaba Plata. Intenta girarse. El remate que se estrella contra la defensa. Se le marchaba ese balón al jugador del Club Deportivo Santa María. Atentos, la última catapulta. No. Aquí yo creo que se complicaron en exceso en esa jugada. Va a terminar el segundo periodo. Siguen valiendo los 2 goles de Joselito. Para darle la ventaja al Club Deportivo Santa María por 2-0. Los 2 periodos que se los lleva de momento por la mínima el Club Deportivo Santa María. Les dejamos con los mejores momentos de esta segunda parte, emplazándoles a que no se vayan, porque aún queda el tercer periodo y un último partido en esta sesión matutina de la segunda división en su grupo B del fútbol playa nacional. Nos vemos en unos instantes.
Pues tercer periodo ya tocando a la puerta. Con un Club Deportivo Santa María que de momento domina el marcador por 2-0. Una ventaja que ya saben, en Fútbol Playa es un tanto exigua, pero que de momento le está dando estos 3 puntos importantes al Club Deportivo Santa María, que ahora se pondría con 7 puntos, desde luego, en posición de intentar abordar, de meterse en la pomada por esas posiciones que le pueden acercar al ascenso. El balón para Plata, que buscaba el remate, se estrella contra la defensa, el balón que no va a salir, intenta saltar desde atrás, Raúl Ortiz no lo consigue, balón que le va a llegar a Bicho. La pelota en largo. Intenta salir de la toalla del jugador del Club Deportivo Santa María. Le quitaba la pelota otra vez Raúl Ortiz. Se le escapan los 4 segundos a Frieri. Los 4 segundos que se le escapaba al guardameta del Club Deportivo Mijas. Y el remate que lo va a intentar. Jugador del Club Deportivo Santa María. Ahí está Frieri. El primer plano. El balón que pondrá en juego. El remate se le va a ir excesivamente arriba. El jugador del Club Deportivo Santa María, Raúl Ortiz, levanta la pelota. El control, evidente, no había ocupación de espacio porque la elevación le llevó directamente a esa posición, por lo que no se puede considerar que hubiera ocupación de espacio. Ahí está el Club Deportivo Mijas intentando ahora percutir desde la banda. Raúl Ortiz, omnipresente en este tercer periodo. Frieri, otra vez para Ortiz. Ortiz que se pasa el centro al segundo palo. La intención que estaba bastante clara, pero no fue bien ejecutada. Bola para el Club Deportivo Mijas. Intenta arrancar Raúl Ortiz. Aleccionando a los suyos. Frieri para Raúl. Raúl a la apertura. Puede ser buena. Chico. Espacios. Achicó espacios Bicho ante la oportunidad de Martel. Martel que vuelve a pegarle. Intenta la salida contra el Club Deportivo Santa María, que le pone un poco de agua fría a esta jugada. El bote que no le beneficia en absoluto. Ligero agarrón. Disparo a los dominios de Frieri. El internacional por Inglaterra, por Reino Unido. Ahí está Frieri. Levanta esa bola. El pase buenísimo con la cabeza. Le pilló un pelín alto a Juan Mita. A Juan Manuel Pino. El otro internacional que ahora mismo juega en el... Club Deportivo Mijas. La parada ahora de Frieri a una mano, intenta girarse Juanito, se lanza al suelo. El toque entre los dos jugadores, el choque entre los dos dieces de cada uno de los dos equipos. Juanmita contra Juanito. Juanito que está siendo un dolor de cabeza en todo momento para la defensa del Club Deportivo Mijas.
Bola para Frieri. Frieri que busca el disparo. Directo a la posición de Bicho. Frieri que tuvo que salir con la cabeza para intentar quitarse ese balón de encima. La falta clara, la obstrucción. El control sensacional de Raúl Ortiz en la banda derecha. Y es otro lanzamiento directo del dorsal número 8 del Club Deportivo Mijas, que va a intentar acortar distancias en el marcador. De Puerto de Santa María, que como hemos dicho hace unos instantes, tiene una temperatura no excesivamente alta, pero sí un alto porcentaje de humedad. El balón de Raúl Ortiz directamente a los dominios de Bicho. La pelota precisamente de Bicho, buscando la pelota Juanito Frieri. Muy bien. Otra vez el guardameta británico. Balón para Raúl Ortiz. El cambio. La jugada, la espuela, que era un centro, se va a marchar directamente a saque de portería. El balón de Rome. Abriendo hacia el otro costado. Pelota que va a poner otra vez Bicho en juego en cortito. Es bola de Bicho. Va a forzar este saque de esquina. Va a forzar este saque de esquina. El balón en corto. Busca, encuentra. Arriba Frieri gobernando los cielos. Con seguridad. Es balón para el Club Deportivo Mijas, disfrutando de este partido en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Raúl Ortiz, balón atrás de Puerto de Santa María, donde hay leyendas e historias de esta maravillosa población de la provincia gaditana de Cádiz. Es Javi Trujillo, la chilena que se le escapa. Es que, por ejemplo, aquí fue donde se creó la nave Santa María, una de las 3 carabelas que salieron en busca de una ruta alternativa a la India a las Indias, y que acabó siendo una de las que descubrió el continente americano. Esta Santa María, ¡qué golazo! Estamos en mitad de una anécdota histórica, e histórico es el gol que acaba de marcar el Club Deportivo Santa María. El remate sensacional. El remate de Hugo, que se cuela como una exhalación. Histórico. Histórico este tanto que acaba de marcar el Club Deportivo Santa María para poner una ventaja que ya parece casi insalvable. Pues como les iba diciendo, fue aquí donde se pertrechó la Santa María, propiedad de Juan de la Cosa, que fue uno de los pilotos además en 1492 en ese viaje ya largamente conocido por todos, y que realizó el primer mapamundi ya con el continente americano incluido.
Puerto importantísimo en la época, el disparo. La bola que va a volver a poner en juego a Hugo. Buscando la bola, llega a la posición de plata, la chilena que es buena. También la acción defensiva de Agus Noya. El remate de Ezequiel que se va directamente a los dominios de Bicho. Busca ahora arrancar el Club Deportivo Santa María desde atrás. Ahí está la presión intensa. El recorte. La parada de Fury. La parada de Fury. ...4-10... para que termine este tercer periodo. La saca, intenta elevarla. Rome se encuentra otra vez con la acción defensiva de Agus Noya. Saltarán al terreno Alex Castro y Juanmita nuevamente para intentar percutir sobre la defensa de un Club Deportivo Santa María. De momento suma portería 0. Siempre complicado este punto. 3:50 para que termine el tercer periodo. Juanmita que se va al suelo. Podía ser falta. Es falta. Tarjeta roja. Tarjeta roja a Mario. Pues además con penalización, inferioridad. Mario que se va al banquillo. Se adelantaba Juanmita con mucha velocidad. Y aquí vemos el agarrón muy evidente. A primera instancia de decir que no parecía tan evidente, pero es verdad que se adelantaba Juanmita y le agarra del brazo de manera muy ostensible. La falta muy clara. Y ahora Juanmita que puede poner el 3-1 y desde luego poner a prueba al Club Deportivo Santa María en inferioridad numérica. Ahí está Juanmita. La para Bicho. La ha parado Bicho. Ahí está Plata buscando salir por la banda. No lo va a conseguir. Durante unos minutos vamos a tener al conjunto... Durante 3 minutos vamos a tener al conjunto de Mijas en superioridad numérica. La falta ahora sobre Rome. 3-0-9 para que termine este tercer periodo. La pelota que va a poner en juego nuevamente el Club Deportivo Santa María. Esta vez será Rome desde ligeramente el balcón del área de guardameta. De su propio guardameta, de un Bicho que ha estado sensacional en esa intervención ante Juanmita. Y está Rome. La jugada de estrategia no consigue llegar. El pase... La defensa casi 3-0, ¿no? Del Club Deportivo Mijas, con un Rome que se está mostrando muy seguro y solvente durante todo el encuentro. La pelota al segundo palo, ahí sí que no podía llegar nadie, pero había poco hueco para intentar esa volea. El pase hacia Raúl Ortiz. El ataque del Club Deportivo Santa María. El avance que finalmente se quedaba mitigado por esa acción defensiva de Alex Castro. Alex Castro para Raúl Ortiz. Raúl Ortiz intentaba la elevación. Juanmita se la va a llevar el jugador del Club Deportivo Santa María. Puede ser penalti. Indica que no hay nada. Parecía que hubiera habido ahí una tarascada.
Aún en inferioridad numérica el Club Deportivo Santa María. Bola que va a intentar jugar desde atrás. Se duele un jugador. El balón que se va a quedar corto. Es Bicho. Penalti. Es penalti de Bicho. A mí sí que me ha dado la impresión de que había un impacto. Sí que da la impresión de que había un impacto. Un jugador en el suelo. Yo creo la patada bastante evidente de Bicho. Y el penalti que se va a lanzar. Va a ser el lanzamiento de penalti ahora favorable al Club Deportivo Mijas. Bicho que levantaba un poco. Para mí da la impresión de que sí que hay. De que sí que hay ese penalti. Del mismo modo que esta jugada se ha quedado en el limbo. Pero nos la ofrece nuestra realizadora Esther. Siempre atenta a todo lo que está sucediendo en el partido. Y que nos muestra también un poco la polémica del mismo. Bueno, polémica dicho con la boca pequeña, porque tampoco ha sido muy protestada. Ha sido más protestado este penalti que se va a disponer a lanzar Juanmita con Bicho. Bajo palos, en inferioridad numérica. Además, el Club Deportivo Santa María. Intentando aprovecharlo el Club Deportivo Mijas para acortar, estrechar y poner en vilo el marcador. Bicho bajo palos. Juanmita el lanzamiento. Ahí está Juanmita. Juanmita, pierna derecha. La saca Bicho. Bueno, pues las dos ocasiones clarísimas que ha tenido el Club Deportivo Mijas, que se ha encontrado con la oposición de Bicho Rome. Atentos ahora a la bajada defensa. Conseguía disparar Raúl Ortiz, pero se le marchaba muy por encima. Se va al suelo Bicho, indicando que le ha entrado arena en los ojos. Siempre se paran. Vamos a buscar el refresco. La botella de agua. Y ahí está Bicho, porque ese primer plano totalmente merecido, porque se ha convertido en protagonista en este tercer periodo, manteniendo la portería cero a pesar de la superioridad numérica. A pesar de la superioridad numérica que ha tenido el Club Deportivo Mijas en los últimos 2 minutos. Ahí está Bicho. Ahora ya con la igualdad numérica, el balón que no acaba de terminar de salir. Juanito que fuerza el saque de banda, no, finalmente va a ser para el Club Deportivo Mijas. El balón que se iba al travesaño. Frieri se encuentra con la oposición de Juanito. 40,5 segundos para que termine esta primera parte del disparo de este tercer periodo, perdón, el disparo de Frieri. El disparo al travesaño, que podía haber sido el cuarto. Se acaba ya este tercer periodo, se acaba ya este cuarto partido de la matinal de hoy. Bola arriba, se va a poner en control Raúl Ortiz. Es el duelo aéreo que termina con el jugador del Club Deportivo Mijas en el suelo. Portería cero para el Club Deportivo Santa María. Saludos entre Juanito y Juanmita, que ha amarrado quizás las dos ocasiones más claras del Club Deportivo Mijas en todo el partido. Estuvo atento, estuvo brillante, estuvo excelso
Bicho consiguió una victoria trabajada, sufrida y gestada dentro del aspecto coral por parte del Club Deportivo Santa María, que además supo sobrevivir a esos 2 minutos en inferioridad numérica. Con esto, el Club Deportivo Santa María se va a situar con 7 puntos y el Club Deportivo Mijas, que se quedará con 3 a la espera de del resto de resultados que van a acontecer, pues desde luego con el partido pendiente que aún tenemos por visitar. Les dejamos ya con los mejores momentos de este tercer periodo, sin olvidarnos de emplazarles a las 3 de la tarde, donde vamos a vivir el último encuentro de esta matinal. Este último encuentro que va a disputar el Club Deportivo de Fútbol Fran Mejías B contra el Club Polideportivo Ciudad de Cádiz. Nos vemos en cosa de una hora. Sean buenos, disfruten del fútbol playa, disfruten con nosotros aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol.